Pero antes de dar inicio al doctor Agustín con su charla, su ponencia sobre el nombre propio de Dios, lo presento brevemente. Como ya conocen muchos, él es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Se doctoró con la tesis Metafísica Leibniziana de la permisión del mal. Actualmente la Universidad de Navarra imparte como profesor titular de Metafísica y Teodicea. En sus áreas de especialización también se encuentran la ontología, la filosofía de la religión y la filosofía moderna temprana. Bueno, actualmente también imparte parte de sus conocimientos en su canal Teología Filosófica, lo pueden seguir por YouTube. Bueno, entonces damos pase a la ponencia del doctor Agustín con el tema el que es el nombre propio de Dios. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación a participar como ponente en este homenaje, esta celebración de Santo Tomás de Aquino, según la vieja usanza, porque aquí estamos celebrando a Santo Tomás en la fecha, más cercana a la fiesta del 7 de marzo, que era la fiesta antigua. Ahora se celebra el 28 de enero. De hecho, yo ya participé de alguna celebración de la festividad de Tomás de Aquino, presentando una ponencia sobre las famosas 5 vías de Santo Tomás en Barcelona, el pasado 28 de enero. Y aquí, Nelson muy amablemente me invitó a participar de esta celebración de Santo Tomás, y yo muy gustosamente y muy honrado de participar y de compartir con ustedes algo que se va a parecer un poquito más vamos a decir así, a una clase que a una ponencia propiamente dicha, ¿no? Es decir, lo que yo voy a presentar no es una ponencia como las que se suelen presentar en un congreso, donde uno lee un texto muy detalladamente elaborado, sino que simplemente les voy a compartir un tema que yo tengo estudiado y que habitualmente explico en mis clases de teodicea, de teología natural, y que es el tema del ser como nombre de Dios, o dicho de otra manera, el que es como el nombre propio de Dios. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a compartir la pantalla, porque tengo yo una presentación de PowerPoint. Bueno, muy bien. Entonces, la ponencia, o esto que va a ser más una clase que una ponencia, si se quiere, o algo más parecido a la exposición de una clase, es el que es como el nombre propio de Dios. Yo voy a exponer el tema y luego daremos pie a algunas preguntas que seguramente ustedes tengan al finalizar la exposición. Bueno, primero, ¿por qué he elegido este tema? ¿Por qué he elegido este tema, el que es como el nombre propio de Dios? Básicamente porque es un tema muy tomista. Esto es una celebración de Santo Tomás de Aquino, y la manera en que Santo Tomás explica y fundamenta las razones por las cuales se puede afirmar que el que es el nombre más propio de Dios, el nombre que se le puede atribuir con mayor propiedad, nos conectan o nos remiten a algunos aspectos de su filosofía y concretamente de su metafísica, que son centrales, que son nucleares para entender precisamente su pensamiento filosófico y también su pensamiento teológico, ¿no? En concreto, yo se los voy a mencionar ahora, pero luego lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. La manera en que Santo Tomás argumenta y fundamenta que el nombre más propio de Dios es el que es, nos conecta primero con la tesis de la composición y distinción entre la esencia y el ser en todos los entes finitos. Ustedes saben que para Santo Tomás de Aquino todo ente finito, todo ente creado, todo ente limitado o participado está compuesto de dos coprincipios: el ser, que es el acto más fundamental, y la esencia, que es el modo en el cual el ser se recibe en la criatura. Bueno, esa tesis está directamente conectada con la tesis de que el que es el nombre propio de Dios, y ya vamos a ver por qué.
Una segunda razón es que precisamente conecta con la tesis del ser como acto. Entender el ser como un acto es algo muy propio y muy específico de la filosofía y de la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Es decir, hay otros autores, sobre todo posteriores a Santo Tomás, que lo explicitan más y que quizás sacan algunas consecuencias que el propio Santo Tomás no había sacado, pero quizá el primer gran autor que descubre la idea de que el ser mismo es una perfección, es un acto, y es el acto más fundamental de todo ente, es una idea muy propia de Santo Tomás de Aquino y que está directamente conectada también con la tesis de el que es como nombre propio de Dios. Y por último, también conectado con esto, la metafísica de la participación. Es decir, hay un aspecto central de la metafísica de Santo Tomás de Aquino que es el tema de la participación, que como veremos es la manera en que Santo Tomás explica que todas las cosas que no son Dios tienen la perfección recibida de Dios y que por lo tanto se distinguen radicalmente de Él, ¿no? Y por lo tanto también en todo momento dependen de Dios para existir, ¿no? Es decir, la dependencia actual de todas las cosas respecto de Dios se expresa en términos de participación. Bueno, estas tres tesis que acabo de mencionar, ¿no? La composición de esencia y ser, el ser como acto y la participación, la tesis de la participación, se ven muy, muy claramente cuando uno analiza las razones por las que Santo Tomás afirma que el que es el nombre más propio de Dios, ¿no? Entonces vamos a empezar aclarando una cuestión. Voy a empezar con un tema, por así decir, que es el de lo que llamamos la metafísica del Éxodo. Bueno, a ver, es importante aclarar un asunto, y es que decir que el nombre propio de Dios es el que es, no es algo exclusivo de Santo Tomás. El modo en que él lo explica y el modo en que él lo fundamenta sí que es muy propio de él. Pero la tesis o la idea de que el nombre más propio de Dios es el que es, no es algo exclusivo de Santo Tomás. Lo podemos encontrar prácticamente en todos los filósofos y teólogos o filósofo-teólogos que, vamos a decir así, pertenecen a la gran tradición occidental, como por ejemplo San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura, Duns Scoto, etc., ¿no? Todos los grandes autores de lo que podríamos llamar la filosofía cristiana, ¿no? O la filosofía hecha en contrapunto con la revelación judeo-cristiana, todos ellos sostienen que el nombre más propio de Dios es el que es, y lo hacen por una razón muy sencilla. Es que precisamente en Éxodo 3:14, aparentemente Dios revela su nombre propio como el que es, ¿no? O más bien, él dice yo soy el que soy, ¿no? Entonces vamos a leer rápidamente el pasaje de Éxodo 3:14 y qué consecuencias en general los filósofos cristianos han sacado de aquí. Dice así, ¿no? Está Moisés hablando con Dios y le dice, cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué he de decirles? Es decir, le pregunta el nombre a Dios, ¿no? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, ¿no? Yo soy, me ha enviado a vosotros. Bueno, este pasaje de la Escritura, de Éxodo 3:14, es lo que inspira en general a los filósofos cristianos, y cuando digo filósofos cristianos me refiero a estrictamente gente que filosofa, que hace filosofía, que hace incluso metafísica, pero que lo hace en contrapunto con la revelación cristiana. ¿Qué quiere decir en contrapunto? Que no toma directamente como punto de partida de sus demostraciones filosóficas o metafísicas o de sus razonamientos metafísicos el dato revelado, pero que sí lo tiene en cuenta, vamos a decir así, como una orientación. Es decir, cuando Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o San Buenaventura, por ejemplo, o Duns Scoto, por ejemplo, en sus obras, ¿no?, acuden a este texto de Éxodo 3:14, no lo toman como la demostración de que este es el nombre propio de Dios, sino como aquello que confirma que es, vamos a decir así, el nombre propio de Dios, y aquello que a ellos mismos les ha sugerido la idea.
¿no? Luego ellos cada uno hace una demostración, un razonamiento filosófico para arribar a esa conclusión. Y por eso se llama filosofía cristiana, porque es una filosofía que en su método, en sus principios, en su manera de proceder, es estrictamente filosofía y es metafísica, pero está hecha en contrapunto, ¿no? Orientada por, ¿no? La revelación. Entonces, en ese sentido, esto es lo que Gilson, en muchos de sus libros, Etienne Gilson, el gran medievalista francés y filósofo tomista también, es lo que él llama la metafísica del éxodo, ¿no? Él dice que la mayor parte, al menos, de los filósofos cristianos tienen una metafísica del éxodo en el sentido de que desarrollan su idea de Dios, o la manera en que ellos entienden a Dios, en contrapunto con la revelación del nombre divino, del nombre de Dios en Éxodo 3:14, ¿no? Entonces, bien, aquí estamos situados entonces en ese contexto de la famosa metafísica del Éxodo, y Santo Tomás efectivamente hace esto, ¿no? En la cuestión 13 de la Suma Teológica, cuando, ahora lo vamos a ver, él razona en favor de que el nombre propio de Dios es el que es, pone el texto de Éxodo 3:14, pero no simplemente como un argumento de autoridad, pero no como el punto de partida de su demostración. Él razona a partir de principios filosóficos. Ahora vamos a ver efectivamente cómo lo hace. Pero antes de meternos en eso, vamos a ver algunas dificultades o algunos problemas que tiene este planteamiento famoso de la metafísica del Éxodo. Bien, lo fundamental que uno puede preguntarse, y que muchas personas se lo han preguntado durante mucho tiempo, es si realmente es legítimo hacer una metafísica del Éxodo. Es decir, si es legítimo tratar de sacar una conclusión filosófica o una conclusión metafísica a partir de la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3:14. Es decir, si realmente este texto tiene en sí mismo un significado filosófico, un significado metafísico, o si en realidad pues, es una especie de contaminación griega o helenística de la lectura de la Biblia, ¿no? Y hay mucha gente que sostiene esto segundo, hay mucha gente que piensa que no es legítimo hacer una metafísica del Éxodo, es decir, no es legítimo intentar a partir de este texto de Éxodo 3:14 concluir, aunque sea por un razonamiento independiente y filosófico, que Dios es el que es, o es el ser, o algo por el estilo. Y las razones por las que mucha gente cree que esto no está bien orientado y que no es posible o no es legítimo hacerlo, son de diversa índole, ¿no? Hay una razón muy fundamental, y es que el texto con el que trabajaban, o a partir del cual filosofaron gran parte de los filósofos y teólogos cristianos, era el texto hecho a partir de la traducción de los 70, ¿no? Como todos ustedes saben, la traducción al griego del Antiguo Testamento, la famosa traducción de los 70, cometía un error en la traducción de este pasaje, ¿no? Porque traducía, en vez de traducir yo soy el que soy, traducía ego eimi ho on, que en griego se lee yo soy el que es decir, no en primera persona, yo soy el que soy, sino pues en tercera persona, yo soy el que es. Y de hecho, ego eimi ho on, el que es, on, es el participio presente del verbo ser, que se puede traducir como el que es, pero también se puede incluso traducir como el ente. A tal punto, entonces, que muchos filósofos cristianos leían el pasaje de Éxodo 3:14 como la afirmación de que Dios es el ente, básicamente. Y el ente, como todos ustedes saben, es el objeto propio de la metafísica. Aquello sobre lo que trata la metafísica, desde Aristóteles en adelante, es el ente en cuanto tal. Por lo tanto, parece que la traducción de los 70 produjo un cierto equívoco, y esto es lo que mucha gente acusa no solo a Santo Tomás de Aquino, sino a San Agustín, a San Buenaventura, a Duns Scoto, de haber cometido un error en la interpretación de Éxodo 3:14 y haber interpretado de manera metafísica un texto que de suyo no tiene nada de metafísico, ni puede tampoco servir para hacer ninguna metafísica, ¿no? Entonces, por un lado, hay objeciones de tipo filológico, es decir, gente que hace exégesis bíblica y dice la traducción está mal hecha, por lo tanto es un error entender esto de esta manera. Y por otro lado, también
hay objeciones ya más de tipo filosófico, sobre todo en mediados y fines del siglo XX, muchos autores de tendencia antimetafísica, no necesariamente de tendencia antiteológica, pero sí de tendencia antimetafísica, ¿no? Creyeron que interpretar la revelación del nombre de Dios en clave metafísica no solamente era un error, sino que incluso podía conducir a una cierta idolatría. Bien, les voy a mencionar en este sentido solamente dos personas y muy rápidamente, ¿no? El primero de ellos es Martin Heidegger, ¿no? Probablemente muchos de ustedes saben que Martin Heidegger escribió en los años 50, si no recuerdo mal, un opúsculo, una obrita muy breve, que se llama La Constitución Ontoteológica de la Metafísica. Y en esa obrita, Martin Heidegger decía que la misma metafísica como tal, la historia de la metafísica como tal, es la historia, vamos a decir así, de la objetivación del ente, ¿no? La historia de la metafísica lo que hace es reducir el ente a aquello que es objetivo, aquello que está delante y que puede ser manipulable incluso, ¿no? Es decir, él traza toda una historia de la metafísica según la cual la metafísica terminaría en la voluntad de poder nietzscheana y en el dominio planetario de la técnica y unas cosas por el estilo que yo no voy a entrar a explicar aquí, ¿no? Pero en el contexto de esa explicación de la historia de la metafísica, Martin Heidegger dice que la metafísica que busca encontrar un Dios que es la causa primera de todos los entes, ¿no? Un Dios que sea simplemente un superente, causa primera de todos los entes, y eso es la filosofía cristiana tradicional, no solo la escolástica, sino toda la patrística y demás, ¿no? Tratar de encontrar a Dios como la causa primera de todo cuanto es, ¿no? Bueno, Heidegger decía que esa manera de entender a Dios como la causa primera del ente, la causa primera del ser, de las cosas, etc., era una manera objetivante que reducía a Dios a un ente entre otros entes, ¿no? Sería una especie de reduccionismo que no da con el verdadero Dios, sino que da con una especie de concepto objetivante que simplemente pone a Dios como una cosa del mundo entre otras cosas, ¿no? Bueno, es un poco una caricatura lo que estoy haciendo, pero más o menos por ahí van las críticas de Heidegger. Heidegger llega a decir que frente al Dios causa primera del ser, ¿no? Ese no es el Dios de la experiencia religiosa, no es el Dios al que se le pueden hacer sacrificios, no es el Dios al que se le puede orar, no es el Dios ante el que se pueden tocar instrumentos o danzar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces él hace una crítica lapidaria, es decir, la metafísica no conduce a Dios, conduce a cualquier otra cosa menos a Dios, ¿no? Y en ese mismo sentido, o en esa misma línea, hay un autor francés, que es un filósofo católico, pero muy fuertemente influido por Martin Heidegger, que es Jean-Luc Marion. Y Jean-Luc Marion escribió un librito, bueno, es un profesor francés, ya digo, que enseñó en la Sorbona y que ahora está en la Universidad de Chicago, ¿no? Es un hombre ya muy mayor y muy legendario porque ha hecho muchos libros y, en fin, es un gran estudioso de Descartes, por ejemplo, y también de Heidegger, ¿no? Bueno, entonces Jean-Luc Marion, y paso a la siguiente diapositiva, escribió un libro que se titula, así como se titula esta diapositiva, Dios sin el ser. Y en ese libro, que está publicado en el año 1982, Jean-Luc Marion lo que viene a decir o lo que sostiene en la misma línea de Heidegger y continuando la idea de Heidegger, es que la metafísica como tal es idolatría o conduce a una cierta idolatría. Porque cuando nosotros hacemos metafísica e intentamos meter a Dios en la metafísica y intentamos entender y conceptualizar a Dios fundamentalmente incluso como el ser, ¿no? Cuando decimos Dios es el ser, estamos cometiendo un acto de idolatría, estamos convirtiendo nuestro concepto, nuestra idea del ser en Dios, básicamente, ¿no? El libro es bastante complejo y tiene muchos vericuetos y yo no me voy a poner ahora a explicar todo lo que dice allí Jean-Luc Marion.
pero básicamente lo que dice es, cuando nosotros decimos que Dios es el ser, lo conceptualizamos, lo objetivamos, convertimos a Dios en una especie de ídolo y nuestro pensamiento se paraliza, se queda quieto, se queda estático, porque ya ha encontrado lo que buscaba, que es ese concepto idolátrico de Dios que sustituye o suplanta al verdadero Dios. Entonces la metafísica como tal, por definición, ¿no?, sería cuando hace este tipo de operación e intenta entender a Dios a partir del ser, sería idolatría, ¿no? Bueno, este es el planteamiento de Jean-Luc Marion, y en ese planteamiento, naturalmente, él hace una crítica a la interpretación metafísica de Éxodo 3.14, ¿no? Él dice expresamente que el texto de Éxodo 3.14 no hay que leerlo en clave metafísica, porque justamente si lo leemos en clave metafísica, convertimos a nuestra idea del ser en un ídolo y no podemos acceder al verdadero Dios, ¿no? Bueno, yo les voy a leer, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que Jean-Luc Marion dice, esto es así prácticamente en la historia, en la totalidad de la historia de la metafísica, pero Marion intenta rescatar de esta crítica a Santo Tomás, ¿no? Básicamente lo que Jean-Luc Marion viene a decir es, la crítica de la metafísica como idolatría vale para toda la historia de la metafísica, con excepción, bueno, estoy exagerando, no lo dice exactamente así, pero con excepción quizá de Santo Tomás. Y él hace una interpretación muy peculiar y muy propia del pensamiento de Santo Tomás, porque para hacerle decir a Santo Tomás que Dios no es el ser, o que Dios no tiene el ser, que es la tesis propia de Marion, pues hay que rebuscárselo mucho, ¿no? Pero bueno, fíjense, yo les voy a leer dos pasajes de Marion y luego ya pasamos a Santo Tomás, que seguramente es lo que a ustedes realmente les interesa, ¿no? Bien, dice así Jean-Luc Marion, dice, hay que arriesgarse a afirmar contra las evidencias primeras, pero tal y como pensamos, siguiendo la intención de Tomás de Aquino, que el S es el ser, ¿no?, el acto de ser. El S asignado a Dios se exceptúa del ser común y creado, es decir, de aquello que nosotros comprendemos y conocemos con el nombre de ser. Bien, hasta aquí lo que he leído, yo no tengo absolutamente nada que reprochar, porque efectivamente creo que Marion en esto tiene razón, es decir, aquello que nosotros, nuestra inteligencia finita y limitada, entiende por ser, es algo, es una perfección proporcionada a las cosas creadas. Es lo que Santo Tomás llama el ser común, es decir, la perfección del ser, tal como nosotros la encontramos, participada, limitada y recibida en las criaturas. Es decir, nuestro concepto del ser es adecuado, nuestra noción, para no llamarle concepto, de ser es adecuado al ser que encontramos participado en las criaturas. Y por supuesto que Dios no es el ser en ese sentido. Es decir, Dios no es el ser finito, participado y limitado que nosotros encontramos en las cosas creadas. Entonces, esta primera parte de la cita de Marion, yo estaría perfectamente de acuerdo. Lo que pasa es que él sigue y saca una conclusión que ahora van a ver cuál es. Dice, por ello, dice, Dios sin el ser, al menos sin ese ser, sin el ser común, sin el ser finito, podrá convertirse en una tesis tomista. Y para pasar al ese, al ser, cuyo acto Dios realiza, habría que pensarlo sin categorías ontológicas, según determinaciones de hecho teológicas, como por ejemplo la de ser intensivo. Bueno, ¿qué está queriendo decir? Es complicado, Marion, pero ¿qué está queriendo decir aquí Jean-Luc Marion? Que precisamente porque Dios no es el ser tal como nosotros lo encontramos en las cosas creadas, finito, limitado y participado, entonces a Dios no lo podemos pensar en absoluto como teniendo nada que ver con la metafísica, bajo ningún concepto metafísico. Es decir, no podemos aplicar, predicar de Dios, referir a Dios, ningún concepto metafísico, y mucho menos el concepto de ser intensivo. Aquí hace referencia a Cornelio Fabro. Cornelio Fabro es uno de los grandes tomistas del siglo XX y es el que redescubrió la noción metafísica de participación en Tomás de Aquino, y el que redescubrió en gran medida, no solo él, pero en gran medida, redescubrió la noción del ser como acto en Santo Tomás. Lo que dice Cornelio Fabro es que el ser es una perfección intensiva que se puede tener en grados, ¿no? Todas las cosas, todos los entes tienen ser, pero no lo tienen en el mismo grado, participan según un más y un menos del ser, según la plenitud del ser que la tiene Dios mismo. Es decir,
si las cosas tienen más o menos la perfección del ser, es porque la reciben de aquel que es ser por esencia, y en ese sentido Fabro dice que el acto de ser es una perfección intensiva, que se puede poseer en grados mayores o menores. Bueno, lo que dice Marión aquí es precisamente que no hay que aplicar a Dios la noción del ser como acto intensivo, ¿no? Bien, entonces esto dice Jean-Luc Marión, y luego dice una cosa más, y con esto ya termino Marión, para no dejarlos muertos. ¿Qué dice además Marión? Bueno, que si nosotros interpretamos correctamente a Santo Tomás, cuando Santo Tomás afirma que Dios es el que es, sencillamente lo que está queriendo decir es que Dios está por encima de todo lo que podemos entender, y que nada de lo que entendamos, vamos a decir así, tiene nada que ver con él, porque fundamentalmente Dios no tiene una esencia, ¿no? La tesis de Marión es que nosotros el ser siempre lo entendemos desde la esencia, es imposible entender el ser sino en relación a la esencia, y por lo tanto, cuando decimos que Dios es el que es, o cuando Santo Tomás más bien dice que Dios es el que es, más bien lo que está queriendo decir es, está liberándolo de toda esencia, de todo modo de ser particular, y lo que está queriendo decir es sencillamente, no entendemos lo que es Dios. Fíjense cómo lo expresa aquí el propio Marión. Dice, ninguna esencia o quiridad puede convenir al ese de Dios, al ser de Dios, el cual queda entonces absoluta y formalmente sin esencia. Sin embargo, si admitimos que le corresponde por definición a la metafísica redirigir la interrogación sobre qué es el ente a la pregunta por la esencia, ¿cómo no interpretar la deficiencia de la esencia en Dios como una nueva confirmación de que Dios no se dice y no puede decirse según el ser tal y como la metafísica lo entiende? Un ese, un ser irreductible a toda esencia, significa de hecho un ese irreductible a la metafísica del ser, tal y como se despliega ontoteológicamente. Bueno, en fin, ya sé que esto puede ser un poquito complicado de entender, pero sencillamente lo que está queriendo decir aquí Jean-Luc Marión es, le atribuye a Santo Tomás la siguiente afirmación. Cuando decimos que Dios es el ser, simplemente estamos queriendo decir, no entendemos nada de él porque Dios carece de esencia. Bien, entonces, hasta aquí entonces la interpretación que Jean-Luc Marión hace de la tesis de Santo Tomás de que Dios es el ser o de que Dios es el que es. Bueno, entonces yo hasta ahora he presentado simplemente una parte crítica, es decir, lo que sería una crítica a la visión tradicional de que en Éxodo 3:14 hay una revelación del nombre divino y que esa revelación del nombre divino se puede interpretar o se puede entender en términos metafísicos, que es naturalmente lo que hacen los autores tradicionales, inclusive Santo Tomás, como vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo a partir de ahora? Voy a hacer básicamente 4 cosas, ¿no? Cuando yo haya hecho esas 4 cosas, la conferencia habrá terminado, así que ténganme un poquito de paciencia. Primero lo que vamos a ver es las razones o los argumentos en concreto en virtud de los cuales Santo Tomás afirma que el que es el nombre más propio de Dios. Vamos a ver los argumentos. Son básicamente 4 argumentos y voy a desarrollar esos 4 argumentos con los textos de Santo Tomás. Al ver esos argumentos, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar básicamente, primero, que Santo Tomás da un sentido metafísico a esa afirmación, es decir, afirmar que Dios es el que es, se puede entender en un sentido metafísico, propiamente metafísico, aunque Dios no sea objeto de la metafísica. Dios entra en la metafísica como causa de los entes, como causa del ente en cuanto tal, no como parte del objeto de la metafísica. Pero cuando decimos que Dios es el que es, esa afirmación tiene un sentido metafísico que ahora vamos a ver cuál es. Y que se refiere, ese sentido metafísico, se refiere a la naturaleza o a la esencia divina. Es decir, cuando Santo Tomás dice Dios es el que es, no está queriendo solamente decir no podemos entender la naturaleza de Dios, cosa que es verdad, no podemos nosotros comprender absolutamente la naturaleza divina, porque somos criaturas finitas y nuestro intelecto es limitado y por lo tanto no es suficiente para entender adecuadamente la esencia divina. Pero eso no quiere decir que no sepamos absolutamente nada
de la naturaleza o de la esencia divina, y que eso que sabemos no sea propiamente un conocimiento metafísico. Entonces, eso, Santo Tomás va a decir que sí, la afirmación de que Dios es el que es, se puede interpretar en sentido metafísico y que hace referencia a la naturaleza divina, aunque no la comprendamos del todo, ¿no? Y por último, lo que voy a mostrar, o voy a intentar explicar, es que hacer esta afirmación, decir que la afirmación de que Dios es el que es, se puede interpretar en un sentido metafísico y referido a la naturaleza divina, no constituye en absoluto idolatría, no constituye en absoluto ningún peligro de pensar que Dios es el ser tal como nosotros lo entendemos, tal como lo encontramos en las cosas finitas, tal como lo encontramos en las cosas participadas, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese es el plan. Y por último, una última coletilla con la que voy a terminar es tratar de deshacer la famosa idea de que entender Éxodo 3:14 en clave metafísica sería una especie de contaminación griega o helenística del cristianismo, ¿no? Bien, entonces ese es el plan. Es un poquito ambicioso y ya llevo mucho tiempo y todavía no hemos avanzado mucho, pero voy a ello, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, voy a ponerles un texto muy sencillo, muy claro, muy directo, de la Suma contra Gentiles, en el cual se ve muy claramente que Santo Tomás afirma sin ambigüedad que cuando leemos Éxodo 3:14, lo que hay que entender es que la naturaleza de Dios o la esencia de Dios es su mismo ser. Fíjense, lo dice expresamente en la Suma contra Gentiles. Dice, esta verdad sublime ha sido enseñada por el Señor a Moisés, quien preguntó al Señor en Éxodo 3, si los hijos de Israel me preguntan cuál es su nombre, ¿qué he de decirles? El Señor les respondió, yo soy el que soy, ego sum, quid sum. Ahí sí está en primera persona. Así dirás a los hijos de Israel, el que es me ha enviado a vosotros, mostrando que su nombre propio es el que es. Ahora bien, dice Santo Tomás, todo nombre es instituido para significar la naturaleza o la esencia de una cosa, por lo cual queda claro que el mismo ser divino es su esencia o su naturaleza. Entonces, fíjense, si partimos de este texto, ya la interpretación de Marión es insostenible, porque lo que está diciendo aquí Santo Tomás de manera clara e inequívoca es que de Dios podemos decir que es el que es, porque Dios es su mismo ser, es más, es el mismo ser, eso ya lo vamos a ver, ¿no? Dios es ser por esencia, es ser por naturaleza, y por lo tanto ese nombre lo que revela es la naturaleza o la esencia de Dios, independientemente de que nosotros no entendamos por completo esa naturaleza o esa esencia al nombrar a Dios de esa forma. Bien, entonces esto ya sería más que suficiente para quitarnos de encima la interpretación que hace Jean-Luc Marion de Santo Tomás de Aquino. Pero vamos a entrar en los argumentos. Yo les prometí, y vamos a ver ahora, cuáles son exactamente los argumentos filosóficos, los argumentos metafísicos que utiliza Santo Tomás para probar que el que es, o el ser, dicho en abstracto, ¿no? El que es en concreto, el ser es en abstracto, que el que es o el ser es el nombre más propio de Dios. Bueno, entonces yo les decía, Santo Tomás utiliza 4 argumentos. De esos 4 argumentos, aparecen en distintos pasajes de la obra de Santo Tomás. Fundamentalmente hay 2 lugares principales, uno en el comentario a las sentencias, obra de juventud de Santo Tomás, y en la Suma Teológica. Lo que pasa que en el comentario a las sentencias aparecen los 4 argumentos desarrollados y en la Suma Teológica únicamente aparecen 3 de esos 4 argumentos. Pero el cuarto, que en la Suma Teológica no aparece, sí que reaparece en otras obras, fundamentalmente en el comentario que hace Santo Tomás de Aquino al libro de los nombres de Dios del pseudo Dionisio Areopagita. Pero bueno, ya os decía, son fundamentalmente 4 argumentos. Vamos a empezar por el primero. El primer argumento que utiliza Santo Tomás para probar que el nombre propio de Dios es el que es el que yo llamo argumento de la eternidad. ¿Qué quiero decir con argumento de la eternidad? Bueno, sencillamente que cuando decimos que Dios es el que es, estamos queriendo decir que Dios es eterno presente, es decir, que Dios no tiene pasado y Dios no tiene futuro. Como Dios es el único ser, vamos a decir así,
que es eterno en sentido estricto, en sentidido propio, es decir, eterno en el sentido de que tiene la total posesión, total, simultánea y perfecta de una vida sin término. Esa es la definición que Boecio da de eternidad. Dios es el único ser propiamente eterno, entonces Él es únicamente aquel que es en presente siempre, ¿no? No fue ni será, sino que siempre es. Entonces, esto lo explica Santo Tomás tanto en la Suma Teológica como en el comentario a las sentencias. Fíjense cómo lo dice en la Suma Teológica. Dice, en tercer lugar, a partir de la cosignificación, pues el que es significa el ser en presente. No, fíjense ustedes, nosotros cuando utilizamos el verbo ser para atribuir una propiedad a un individuo, por ejemplo, cuando yo digo Sócrates es gordo, el es, el verbo ser allí, no solamente significa que Sócrates tiene esa propiedad de ser gordo, sino que además está simultáneamente, está cosignificado el tiempo presente. Estamos queriendo decir Sócrates es gordo ahora, o en este momento Sócrates es gordo, ¿no? Entonces, lo que está mostrando Santo Tomás es que cuando nosotros usamos el verbo en tiempo ser, en tiempo presente, y lo aplicamos a Dios, lo que estamos significando es su presente eterno, ¿no? El hecho de que Dios no tiene ni pasado ni futuro, sino que en todo momento es, por decirlo de alguna manera impropia, ¿no? Entonces, fíjense, dice, significa el ser en presente, y esto se dice de Dios propia y máximamente, cuyo ser no conoce pasado ni futuro, como dice San Agustín en el libro quinto sobre la Trinidad. Bien, entonces, esta es la primera razón, que se repite también en el, bueno, está antes en el comentario a las sentencias, lo podemos leer rápidamente también. Dice, respondo que debe decirse que el que es máximamente el nombre propio de Dios, entre otros nombres. La razón de esto puede ser cuádruple. La primera se toma de las palabras de la carta de Jerónimo, según la perfección del ser divino. En efecto, es perfecto aquello que no tiene nada fuera de sí. Ahora bien, nuestro ser tiene algo fuera de sí, pues carece de algo que ya es pasado con respecto al mismo, y carece de algo que es futuro. Claro, nosotros sí, que como no tenemos un ser perfecto, tenemos pasado y tenemos futuro, porque nuestro ser se da de manera sucesiva, ¿no? Pero eso no sucede en Dios, ¿no? Fíjense, continúa, dice. En cambio, en el ser divino nada es pasado ni futuro, y por eso posee todo su ser perfecto, a causa de lo cual, respecto de los otros nombres, le conviene propiamente ser, ¿no? Es decir, Dios es el que es, porque es el que es siempre en un eterno presente, ¿no? Esta es la primera razón, este es el primer argumento que utiliza Santo Tomás para afirmar que el nombre más propio de Dios es el que es. Bien, vamos al segundo argumento por el cual Santo Tomás afirma que el que es el nombre más propio de Dios, ¿no? Y yo lo llamo argumento de la incomprensibilidad, porque lo que viene a decir este argumento es que cuando decimos que Dios simplemente es y no añadimos ningún predicado, no añadimos ninguna determinación, no añadimos ningún modo de ser que lo especifique, estamos queriendo decir que es el ser de un modo indeterminado que es incomprensible para nosotros, que supera, vamos a decir así, o está más allá de todos los modos finitos, de todos los modos particulares de ser. Por eso lo llamo yo argumento de la incomprensibilidad, pero también se podría llamar argumento de la universalidad, porque decir que Dios es el que es lo más universal que podemos decir de él y no lo determina, no lo limita a ningún modo de ser particular. Pero fíjense, vamos a ver cómo lo plantea Santo Tomás en el comentario de las sentencias y en la Suma Teológica. Dice así: la segunda razón se toma de las palabras de San Juan Damasceno, que dice que el que es significa el ser indeterminadamente y no lo que es. Es decir que Dios es el que es significa atribuirle el ser de modo indeterminado y no atribuirle ningún modo de ser particular, ningún lo que, ninguna esencia, ¿no? Y continúa Santo Tomás. Y dado que en el estado de viadores, es decir, mientras estamos en esta vida, solo conocemos de él que es decir, sabemos que existe, pero no qué es decir, no conocemos su esencia, como de Dios sabemos que existe, pero no conocemos directamente su esencia en esta vida, a no ser por negación, no podemos nombrarlo más que de acuerdo con lo que conocemos. Por eso lo nombramos de manera sumamente apropiada como el que es, ¿no? Entonces, fíjense, rápidamente, resumido el argumento, lo que viene a decir es que de Dios no conocemos su esencia, porque en esta vida no vemos la esencia de Dios, solamente lo conocemos a través de los efectos, sabemos que existe, pero de su naturaleza no podemos acceder con nuestra inteligencia directamente, entonces lo más propio es decir simplemente que es
sin atribuirle ningún modo de ser particular. Lo mismo se encuentra en la Suma Teológica, vamos a leerlo un poquito más rápido, dice, a partir de su universalidad, en efecto, todos los otros nombres o son menos comunes, es decir, son más particulares, o bien, si se convierten con este, le añaden algo según la razón, con lo cual de algún modo lo informan o determinan. Lo que está diciendo es, cualquier otro nombre que no sea el ser o el que es, va a ser o un modo de ser particular, o va a ser algo que acompaña de manera universal al ser, por ejemplo, la unidad, la bondad, la verdad y ese tipo de perfecciones trascendentales, pero que, aunque no añadan nada real, sí que añaden algo a la noción de ser que lo contrae de algún modo o lo limita de algún modo. Dice, ahora bien, nuestro intelecto no puede conocer la misma esencia de Dios en estado de viador según lo que es en sí, sino que de cualquier modo que se determine acerca de aquello que entiende sobre Dios, esto caerá por debajo del modo en que Dios es en sí mismo. Y por eso, cuanto menos determinados son los nombres, también son más comunes y absolutos, y tanto más propiamente los predicamos de Dios. Por lo cual también, Juan Damasceno dice que el más principal de todos los nombres que se dicen de Dios es el que es. Pues al comprender todo en sí mismo, al contener todo en sí mismo, tiene el ser mismo como un cierto piélago de sustancia infinito e indeterminado. En efecto, cualquier otro nombre determina de algún modo la sustancia de la cosa, pero este nombre, el que es, no determina ningún modo de ser, sino que se relaciona indeterminadamente con todos, y por eso nombra al mismo piélago de sustancia infinita, ¿no? Entonces, sé que esto puede estar siendo un poquito heavy metal, pero déjenme que les explique rápidamente. El argumento simplemente lo que dice es que el ser es el nombre más indeterminado. Y como Dios supera todo modo de ser finito, trasciende toda esencia, todo modo de ser participado, a él solamente le podemos atribuir el ser, porque cualquier otra cosa que dijéramos ya limitaría el ser a algún modo particular. Por lo tanto, yo llamo a este argumento de la incomprensibilidad de Dios, porque claro, el ser de Dios es absolutamente inaccesible e incomprensible para nosotros, y por eso solamente podemos decir que es, y no podemos añadir nada más. Bien, entonces alguno estará pensando, quizá, que este segundo argumento de alguna manera le da la razón a Jean-Luc Marion. Recuerdan que cuando leímos los pasajes de Marion, veíamos que Marion decía o afirmaba que sencillamente, cuando Santo Tomás dice Dios es el que es, lo que está queriendo decir es simplemente no entendemos nada de Dios y no se puede decir nada de Dios por la metafísica, ¿no? Bueno, si nosotros atendiéramos a este segundo argumento, alguno podría pensar que Marion tiene razón, ¿no? Yo creo que no, que ni siquiera este argumento bien entendido le da la razón a Marion, pero aún así, dejémosle el beneficio de la duda, pero vamos a ver que Santo Tomás añade todavía dos argumentos más para explicar y para fundamentar que el nombre propio de Dios es el que es. Entonces, el tercer argumento es un argumento que podríamos llamar el argumento del ser como perfección, porque es un argumento que recurre a una tesis muy clásica y muy propia de la metafísica de Santo Tomás de Aquino, y es la tesis de que el ser mismo es un acto, el ser mismo es una perfección, no solamente es un acto y una perfección, sino que el ser es el acto de todo acto y perfección de toda perfección. Es decir, que cualquier ente, toda la perfección que tiene, la tiene en virtud de su acto de ser, y la tiene por su acto de ser. Para Santo Tomás, el ser no es la mera existencia de la cosa, no es el mero hecho de estar ahí, sino que el ser, fundamentalmente, es una perfección en virtud de la cual el ente es ente y en virtud de la cual el ente tiene, a su vez, todas las otras determinaciones y todas las otras perfecciones que tiene. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces, para Santo Tomás, Dios comunica todas las perfecciones a través del acto de ser a las criaturas, ¿no? Yo tengo toda la perfección que tengo por el ser que tengo. Entonces, la idea es que el ser es la perfección primera de toda cosa y la más fundamental. Ahora, si el ser es la perfección primera de toda cosa y es la más fundamental, y nosotros a Dios solamente lo conocemos a través de las criaturas, es decir, a través de sus efectos, a través de las cosas que Él ha producido, lo que más propiamente le podemos atribuir a Dios es aquel efecto primero y más fundamental que encontramos en las cosas, que es justamente el ser.
Este argumento lo toma Santo Tomás del pseudo Dionisio. Entonces fíjense cómo lo plantea, cómo lo presenta en el comentario a las sentencias. Ahí va, ¿no? La tercera razón, dice Santo Tomás, se toma de las palabras de Dionisio, que dice que entre todas las participaciones de la bondad divina, como el vivir, el entender y cosas por el estilo, el ser es la primera, y es como el principio de todas las otras, pues contiene en sí todas las cosas mencionadas, unidas de algún modo. Así, del mismo modo, Dios es el principio divino y todas las cosas son una en él. Entonces, fíjense, básicamente lo que está diciendo es, a Dios lo conocemos a través de las perfecciones participadas en las criaturas. La primera de las perfecciones participadas y la más fundamental es el ser, por lo tanto lo que más conviene atribuir a Dios es el ser mismo. Y lo mismo encontramos, este texto quizá no lo voy a leer entero, en el comentario que hace Santo Tomás al libro de los nombres de Dios del pseudo Dionisio, donde dice efectivamente esto, ¿no? El ser es el principal y más digno de entre todos los efectos, por consiguiente, a Dios, a quien no podemos nombrar más que a partir de sus efectos, se le llama ente o ser de modo sumamente conveniente. Entonces, este argumento del ser como perfección es muy importante porque nos da a entender lo siguiente, ¿no? Nos da a entender, bueno, una cosa, un detalle quizás no es muy relevante, este argumento no aparece en la Suma Teológica, ¿no? En la Suma Teológica este argumento Santo Tomás lo omite, pero sí que aparece en otras obras, ¿no? Ahí ya vemos en el comentario de los nombres de Dios, etc. No quiere decir que Santo Tomás haya descartado este argumento, sino que en la Suma Teológica pues lo omite porque le sobran argumentos, ya tiene 3, no hace falta poner un cuarto, pero hay otros pasajes de la Suma Teológica donde se puede encontrar alguna reflexión parecida a esta también, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante este tercer argumento? Porque nos muestra que efectivamente el ser que nosotros encontramos en las criaturas, lo que llamamos el ser común, el esse comune, el ser que encontramos como la perfección participada en las cosas creadas, sí que es algo de Dios. Es decir, quizá Dios no es el ser común, es decir, Dios no es el ser que encontramos en las cosas creadas, naturalmente. Si confundiéramos a Dios con el ser de las cosas creadas, caeríamos en una especie de panteísmo o algo por el estilo. Dios no es el ser de las cosas creadas, pero el ser que encontramos en las cosas creadas es algo de Dios, es algo que preexiste en Dios mismo y que Dios tiene de modo eminente y en grado sumo, ¿no? Entonces, cuando atribuimos a Dios el ser por esta razón, por esta tercera razón, estamos queriendo decir que el ser de la metafísica sí que dice algo sobre Dios. Nos dice que al menos la perfección del ser común, la perfección del ser creado, está en Dios de modo eminente. Entonces, este argumento ya nos sitúa bastante lejos del planteamiento de Jean-Luc Marion, porque aunque el ser que encontramos en las cosas creadas no sea el ser de Dios, y por lo tanto no podamos convertir nuestra noción de ser en un concepto idolátrico, como dice Marion, etcétera, 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 sí que podemos decir con absoluta verdad y certeza que el ser que encontramos en las cosas creadas proviene de Dios y preexiste en él en modo eminente, y por eso corresponde llamar a Dios el que es, el que tiene la perfección del ser de modo eminente y como causa del ser de todas las criaturas. Bien, pero este argumento está muy bien, a mí me gusta mucho, ¿no? Este argumento a mí me gusta mucho, pero todavía alguno puede considerar que es un argumento insuficiente, porque de hecho el pseudo Dionisio Areopagita, de donde viene este argumento del ser como perfección, ¿no? No consideraba que el que es era el nombre más propio de Dios. El pseudo Dionisio creía que el nombre más propio de Dios era el bien, porque del bien proceden todas las demás cosas, ¿no? Es decir, el nombre más propio de Dios es el bien, porque el bien es el origen de todas las perfecciones, ¿no? Entonces, quizá el que es el nombre más propio de Dios si partimos de las criaturas, pero si consideramos a Dios en sí mismo y como causa de todo lo demás, el nombre más propio es el bien y no el que es. Eso pensaba el pseudo Dionisio, pero Santo Tomás de alguna manera lo corrige, porque el pseudo Dionisio pensaba esto porque pensaba que el bien tenía una causalidad más universal que la del ser, porque se extendía incluso a las cosas que todavía no son, pero pueden llegar a ser, y cosas por el estilo. Santo Tomás, esto es un paréntesis, lo corrige diciendo, el pseudo Dionisio sigue a los platónicos no distinguen la potencia de la privación, y por eso el pseudo Dionisio afirma que el bien tiene una causalidad más universal que la del ser, pero en realidad, si nosotros entendemos que el ente en potencia también es ente,
entonces entendemos que la causalidad del ser se extiende a tantas cosas como la causalidad del bien. Bueno, esto es un pequeño paréntesis por la corrección que le hace Santo Tomás de Aquino al pseudo Dionisio. Pero esta corrección incluso no haría falta para entender que el que es el nombre más propio de Dios si atendemos al cuarto argumento. Entonces ahora sí, vamos al cuarto y último argumento que utiliza Santo Tomás de Aquino para demostrar que el que es el nombre más propio de Dios, y es el argumento más propiamente tomista. Este es el argumento más que de alguna manera nos remite de manera más directa al núcleo de la metafísica de Santo Tomás, porque es un argumento tomado de la distinción real y de la composición entre ser y esencia que encontramos en las cosas creadas. Básicamente lo que va a decir Santo Tomás es que en todas las cosas finitas, en todas las cosas creadas, encontramos una composición de lo que es y aquello por lo que es decir, de la esencia y el ser. Todo lo finito está compuesto de esencia y ser, donde el ser es acto y la esencia es potencia. Es una composición acto-potencial. Y básicamente lo que va a decir Santo Tomás es, justamente porque en Dios no se da esa composición de esencia y ser, porque Dios es acto puro, al ser acto puro no tiene composición de acto y potencia, y por lo tanto no tiene composición de esencia y ser, entonces en Dios el ser y la esencia se identifican. Y como el ser y la esencia se identifican, no podemos decir nada más apropiado de Dios que decir que es, porque Él es su mismo ser. Es decir, su esencia se identifica con su ser. Y ojo, cuidado, porque esto es muy importante. Santo Tomás no dice, como afirma Marión, que Dios no tiene esencia. No es eso lo que afirma Santo Tomás. Santo Tomás no afirma que Dios carece de esencia. Lo que afirma Santo Tomás es que en Dios la esencia y el ser son idénticos, se identifican. Es decir, que Dios es su mismo ser. Y por eso no podemos decir de él nada más apropiado que justamente es el que es, porque es por esencia. Bueno, entonces vamos a ver el argumento tal como aparece en el comentario de las sentencias y luego en la Suma Teológica. Dice: la cuarta razón puede tomarse de las palabras de Avicena, de modo tal que, así como en todo cuanto es, debe considerarse su quiridad o su esencia, en virtud de la cual subsiste en una naturaleza determinada, y su ser, ese, en virtud del cual se dice que aquello es en acto, el nombre de cosa se impone en virtud de la quiridad, y el nombre lo que es o ente se impone a partir del mismo acto de ser. Bien, hasta aquí es una introducción. El argumento principal viene ahora. Dice: ahora bien, dado que en cualquier cosa creada su esencia difiere de su ser, ¿no? En las cosas creadas el ser difiere de la esencia. Una cosa es ser y otra cosa es ser perro. Una cosa es ser y otra cosa es ser jirafa, caballo o lo que sea. Es decir, todas las cosas son entes porque tienen ser y son distintos entes porque tienen distintos modos de ser, distintas esencias en los cuales ese acto de ser está recibido o participado. Entonces, continúo. Dado que en cualquier cosa creada su esencia difiere de su ser, a aquella cosa se la denomina propiamente a partir de su quiridad, a partir de su esencia, y no a partir del acto de ser. Como al hombre se le nombra a partir de la humanidad, ¿no? Yo digo, Sócrates es hombre, no digo Sócrates es, ¿no? Para poder identificar las cosas, tenemos que dar el nombre que es propio de su modo de ser particular, de su esencia. Para que yo pueda distinguir el perro del gato, de la jirafa, los tengo que nombrar por aquello que es propio de la esencia y no por el ser. Si yo digo esto es ente, 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 o esto es ser, 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 o lo que fuera, no distinguimos la realidad. Para poder dar con la esencia de cada cosa, tenemos que, con el modo propio de cada cosa, tenemos que nombrarlo por su esencia, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre? Que en Dios, como Dios es su mismo ser, entonces no podemos darle ningún nombre particular, sino que Dios es su mismo ser. Fíjense, en cambio, en Dios su mismo ser es su quiridad. Y fíjense, subrayo, no es que Dios no tiene quiridad o Dios no tiene esencia, sino que en Dios el ser es la esencia. Su mismo ser es su quiridad. Y por eso el nombre que se toma del ser lo nombra propiamente y es su nombre propio, así como el nombre propio de hombre se toma de su quiridad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces aquí está muy claro. En todas las otras cosas hay una distinción entre la esencia y el ser y por eso los nombres se imponen a partir de la esencia que se distingue del ser. En Dios la esencia y el ser son lo mismo, por lo tanto el nombre que le corresponde y que nombra su naturaleza es el ser o el que es. Lo mismo podemos encontrar aquí en la Suma Teológica de manera mucho más
sencilla, sucinta y resumida. En primer lugar, dice por su significación, pues no significa ninguna forma, sino el ser mismo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, me disculparán. Hay algunos tomistas, sobre todo en los últimos tiempos, algunos tomistas que para quitarle un poco de peso metafísico, o no sé por qué, a la doctrina metafísica de la participación en Tomás de Aquino, afirman que Santo Tomás no dice que Dios es el ser, sino que Dios es su ser. Que en las criaturas se distingue la esencia y el ser, entonces yo no soy mi ser, pero en Dios sí que hay identidad y por lo tanto Dios es su ser, pero Dios no es el ser, ¿no? Esto afirman algunos tomistas. Bueno, esto no solamente va contra la letra de Santo Tomás, que aquí mismo dice Dios es el ser mismo, no solamente Dios es su ser, sino que Dios es el ser, sino que además va contra la misma metafísica de la participación. De Santo Tomás afirma claramente que Dios no solamente es su ser, sino que es el mismo ser subsistente, ¿no? De la misma manera que Dios no solamente es su bondad, sino que es la misma bondad subsistente. De la misma manera que Santo Tomás afirma que Dios no solamente es su verdad, sino que es la misma verdad subsistente. De todas las perfecciones trascendentales podemos afirmar, en virtud de la doctrina de la simplicidad divina, no solamente que Dios es su ser, su bondad, su verdad, sino que Dios es el ser, la verdad y la bondad imparticipadas. Bien, entonces esto se ve claramente en este texto. Dice, dado que el ser de Dios es su misma esencia, y esto no conviene a ningún otro, como se ha mostrado más arriba, es evidente que entre todos los otros nombres, este nombra a Dios propia y máximamente, pues cada cosa se nombra a partir de su forma, ¿no? Aquí forma equivale a esencia. Nosotros en general nombramos las cosas por la forma o por la esencia. Como en Dios se identifican la forma y el ser, o la esencia y el ser, entonces Dios es propiamente el que es, Dios es el ser, ¿no? Y lo mismo podemos encontrar en este otro texto, también del comentario de Santo Tomás al libro de los nombres de Dios, de Dionisio, donde explica claramente que mientras todas las demás cosas son ente por participación, porque tienen el ser recibido y participado y limitado en una esencia, Dios mismo es el mismo ser subsistente, es la misma perfección del ser sin límite. Lo que pasa que obviamente no es la perfección del ser tal como nosotros la encontramos en las cosas creadas, eso es obvio, ¿no? Pero fíjense, lo dice claramente Santo Tomás. Solo Dios es el mismo ser subsistente y tiene el ser según toda la virtud del ser, y por eso dice Dionisio que Dios puede ser causa del ser para todas las cosas porque Él mismo no es existente de algún modo, es decir, según algún modo finito y limitado, sino que es universal e infinitamente el que contiene en sí mismo todo el ser y lo precontiene, es decir, porque preexiste en Él como en su causa y a partir de Él deriva hacia las otras cosas. Bueno. Voy a ir empezando, a concluir la ponencia. Sé que he ocupado más tiempo del que estaba previsto, pero déjenme hacer algunas consideraciones conclusivas, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto, queda bastante claro, a mi juicio, ¿no? Que para Santo Tomás, decir que Dios es el que es, tiene un sentido propiamente metafísico, porque lo que estamos queriendo decir es que aquella perfección, aquel acto que nosotros encontramos participado, limitado en las cosas creadas, preexiste en Dios de un modo ilimitado, de un modo infinito, y se identifica con la propia naturaleza de Dios. Y que no podemos decir nada más propio de Él que es el que es, porque precisamente el acto de ser es aquella perfección fontal, aquella perfección de la cual surgen cualquiera de las otras perfecciones. Ahora, decir esto incurre en un peligro de idolatría, es decir, corremos peligro de convertir a Dios en una especie de superconcepto del ser, como piensan Jean-Luc Marion y otros autores. Yo creo que no, si nosotros entendemos la doctrina de Santo Tomás acerca de los nombres de Dios. Cuando Santo Tomás dice que nosotros podemos atribuir a Dios las perfecciones que encontramos en las criaturas, sobre todo aquellas perfecciones puras, que de suyo no tienen ningún límite, que por naturaleza no tienen ningún límite, ¿no? Él lo que dice, y lo dice muy claramente, y en la misma cuestión 13 de la Suma Teológica, que esos nombres se pueden atribuir propiamente a Dios, ¿no? El que es, la bondad, la verdad, la sabiduría, las perfecciones puras se pueden atribuir propiamente a Dios
porque la realidad significada por esos nombres y por esos conceptos preexiste en Dios de un modo ilimitado, de un modo eminente, y por lo tanto esas perfecciones proceden de Dios, son algo que viene de Él y que en Dios mismo se identifican con su naturaleza. Entonces, en cuanto a la realidad significada por esos conceptos, la realidad significada por esos nombres, es realmente la naturaleza divina. Otra cosa es que en cuanto al modo de significar, nuestros conceptos están adecuados sencillamente a las cosas creadas, son proporcionados a las cosas creadas en los cuales hay finitud, hay limitación, y de ahí viene también el que nosotros tengamos que conocer la realidad a partir de muchos conceptos, a partir de muchos juicios, porque la realidad que nosotros conocemos es una realidad compuesta, es una realidad participada. Pero la realidad simple de Dios, en la cual preexisten todas las perfecciones de modo unificado, ¿no? Entonces, esas perfecciones están, vamos a decir así, sin esa composición, sin ese límite. Y fundamentalmente, la perfección del ser, que es aquella perfección de la cual brotan o surgen todas las demás. Entonces, si uno entiende adecuadamente la teología negativa de Santo Tomás, es decir, que los nombres de Dios son adecuados para referirnos a Dios en cuanto a la realidad significada por ellos, pero no en cuanto al modo de significarla, que es proporcionado a las cosas finitas, entonces se despejan todos los problemas que plantea Marión y otros autores, ¿no? Entonces, sencillamente quería terminar también haciendo una pequeña alusión a la famosa acusación de contaminación helenística del cristianismo, ¿no? Entonces, yo les mencionaba al principio que algunos autores, precisamente porque consideran que el texto de Éxodo 3:14 no se puede interpretar en clave metafísica, ¿no? Decían que hacerlo así, sacar una doctrina metafísica de Éxodo 3:14, sería incurrir en una especie de contaminación griega del pensamiento cristiano, de la teología, de la revelación y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, déjenme decir una cosa en la línea de lo que dice el propio Etienne Gilson. Aquí les voy a poner un texto tomado de un libro de él que se llama Las constantes filosóficas del ser, donde tiene un capítulo que se llama Yahvé y los gramáticos, y explica esto muy bien. Porque justamente no se trata de sostener o de decir que en Éxodo 3:14 hay explícitamente una metafísica. Eso sería un disparate. Ni siquiera el propio Santo Tomás pensaba, o nadie en su sano juicio piensa que en la escritura contiene explícitamente una doctrina metafísica. Eso no es lo que quiere decir Santo Tomás ni lo que quiere decir la tradición de la filosofía cristiana. Lo que se quiere decir es que ese texto, en todo caso, posibilitó una reflexión metafísica. Y esa reflexión metafísica, lejos de ser una contaminación griega, lejos de ser una contaminación helenística, es justamente llevar a la metafísica mucho más allá de lo que la filosofía griega, que la filosofía pagana o la filosofía no cristiana lo había llevado, porque piensen ustedes una cosa muy sencilla, y es que a ningún filósofo pagano, a ningún filósofo antiguo, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a los neoplatónicos, a nadie se le había ocurrido sostener que Dios es el ser, o que Dios es el que es. Para Platón Dios era el bien, o el demiurgo; para Aristóteles Dios era el acto puro de entender, y si uno analiza a todos los filósofos paganos, en general, ninguno afirma que Dios es el que es. Afirmar que Dios es el que es no es una contaminación helenística, es lo contrario, es llevar la filosofía griega más allá de sí misma, en contrapunto con la revelación cristiana. Es decir, lo que hace Santo Tomás y lo que hacen estos otros autores, estos otros filósofos cristianos, al hacer una metafísica del éxodo, es decir, una metafísica que no está explícitamente contenida en la revelación, pero que está posibilitada por la reflexión filosófica en contrapunto con la revelación, ¿no? Es llevar a la metafísica más allá de sus propios límites y llevarla más allá de lo que cualquier filósofo pagano hubiera podido imaginar. Es precisamente lo que hace San Pablo en el Areópago. Cuando San Pablo en el Areópago habla con los griegos, habla con los paganos, lo que hace no es helenizar el cristianismo, todo lo contrario, lo que hace es mostrarles a los griegos que la verdad que ellos estaban buscando, que la verdad a la que ellos aspiraban, se encuentra más plenamente en la revelación cristiana. Lo mismo hace Santo Tomás. Lo que van a decir es, todo esto que han pensado los griegos sobre el ente está muy bien, pero aquel que propiamente es Dios, ¿no? Y eso no lo habían sospechado, no lo habían intuido, no lo habían planteado los filósofos antiguos ni los filósofos paganos en general.
Entonces, en vez de una contaminación del cristianismo por filosofía helénica, es una elevación de la filosofía griega a un plano superior, ¿no? Y esto también está en línea con lo que afirma Benedicto XVI en su famoso discurso de Ratisbona, cuando dice que el encuentro entre la filosofía griega y la revelación cristiana no fue un encuentro casual, fue un encuentro providencial, porque la pretensión de verdad que tiene la revelación cristiana solamente podía entrar en diálogo con la pretensión de verdad que tiene la metafísica, no con otros tipos de religiones que no tienen pretensión de verdad, sino más bien unos rasgos de barniz cultural propio de una determinada cultura u otra, ¿no? Bueno, entonces simplemente quería terminar esta exposición con la lectura de este texto de Yahvé y los gramáticos de Etienne Gilson, donde justamente Gilson explica esto que acabo de decir, ¿no? Fíjense, los filólogos, dice, tienen razón en recordar a los filósofos cristianos el respeto a la gramática y en informarlos a propósito de los errores que cometen. Pero para juzgar a una teología, o simplemente para comprenderla, se necesita otro tipo de competencia, que los filólogos no poseen siempre en la medida deseable. Pues en el caso particular de Santo Tomás de Aquino, lo más curioso es que en lugar de comprender el Yahvé de la Escritura como el ser de los filósofos, hace todo lo contrario. Es el ser de los filósofos el que él ha asimilado inmediatamente al Dios de la Escritura. Es decir, Santo Tomás no contamina la revelación cristiana con filosofía griega, sino que eleva la filosofía cristiana a un plano, y la propia metafísica, a un plano que hasta ese momento no se había sospechado. Dice, y continúa Gilson, hay que subrayar la revolución que esta decisión causaba en la ontología como en la teología. ¿Qué filósofo griego ha descrito nunca a Dios como el puro acto de ser? Actum purum essendi. Ya les respondo yo, ninguno. ¿Y cómo no ver que, designándolo con ese nombre, ese, el mismo ser, sin determinación ninguna de talidad en particular, es decir, sin ninguna esencia que lo contraiga, que lo limite, etcétera, etcétera, o mismo afirmando que su ser es su esencia, la teología cristiana entonces lo eleva infinitamente por encima de todo concepto filosófico posible. Precisamente porque es el que es, Dios es el que es, y nosotros no tenemos más que callarnos. Y con esto yo también me callo y doy lugar a las preguntas que tengan para hacerme. Muchísimas gracias. Vale, muy bien. Entonces hay un comentario ahí de Jesús Piña: la revelación constituye un enriquecimiento para la filosofía que por sí mismo hubiera tardado más en encontrar o quizá nunca haberla descubierto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Efectivamente, esa era básicamente la tesis de esta ponencia o de esta pseudo clase, era esta, ¿no? Es decir, que la revelación enriquece, la metafísica enriquece la filosofía, nunca la empobrece si uno la hace bien, ¿no? Pues también se puede hacer mal la filosofía en contrapunto con la revelación, tratar de probar filosóficamente cosas que filosóficamente no se podrían probar, pero para hacerlas concordar con la revelación, intentar demostrar cosas que no. Ahí Santo Tomás, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno porque él dice, por ejemplo, que el universo o que el mundo ha tenido un comienzo temporal es algo que sabemos por revelación, pero que la filosofía no puede demostrar. Y si lo intentamos demostrar filosóficamente, caemos en el ridículo, dice él. Entonces, también hay que tener en cuenta cuáles son los límites de la filosofía y cuáles son los límites de la teología y de la revelación, ¿no? Jesús Piña, desde el punto de vista académico, ¿qué tanto podemos o cuáles serían los límites para apelar a la Sagrada Escritura o magisterio en una investigación filosófica? Hombre, yo creo, a ver, aquí yo tengo una posición bastante laxa, por así decirlo. Yo creo que se puede hacer filosofía prácticamente a partir de cualquier cosa. Entonces uno puede tomar cualquier texto de la Sagrada Escritura o del Magisterio y a partir de ahí hacer filosofía, siempre y cuando, o sea, reflexionar filosóficamente a partir de lo que está sugerido en un documento del Magisterio o en la Escritura o en cualquier otra fuente de la revelación, uno lo puede hacer siempre y cuando no pretenda estar filosóficamente demostrando todo lo que allí está contenido. O sea, me parece que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es aquello que se puede utilizar como punto de partida para la reflexión filosófica, es todo lo que hay en la realidad. O sea, la reflexión filosófica parte de cualquier cosa real. Y por lo tanto, en la medida en que
la escritura, el magisterio, etcétera, son cosas reales y que contienen un significado, etcétera, etcétera, uno puede filosofar a partir de ahí como filosofar a partir de cualquier otra cosa. Otra cosa es decir, filosofar teniendo en cuenta el magisterio y la revelación como un principio normativo, ¿no? Y decir, bueno, pues lo que está contenido en la revelación me pone a mí unos límites más allá de los cuales yo sé que no puedo ir. Eso también es lícito hacerlo en filosofía. Es decir, y es más, eso es lo que hace la filosofía cristiana, es decir, bueno, yo si filosóficamente estoy llegando a una conclusión contraria al magisterio o a la revelación, sé que me he equivocado, tengo que revisar mis premisas, mis principios y tengo que empezar de nuevo, ¿no? Entonces ahí es otra cosa. Y una tercera cosa es decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que estamos yendo en nuestra reflexión filosófica más allá del límite de lo que la razón humana puede probar o puede determinar, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que está claro que lo que se refiere fundamentalmente a los misterios de la fe, que dependen totalmente, vamos a decir así, del conocimiento de la naturaleza divina y de su voluntad y demás, pues ese tipo de cosas está claro que no las podemos demostrar. No podemos demostrar por qué Dios son tres personas, ¿no? No podemos demostrar la encarnación, no podemos explicar la encarnación de una manera que sea demostrativa, vamos a decir así, que tenía que necesariamente Dios hacerse hombre o ese tipo de cosas, podemos dar razones de conveniencia, ¿no? Entonces, el límite está allí donde están esos misterios de la fe que involucran, vamos a decir así, la misma esencia de Dios, la misma naturaleza de Dios, o las personas divinas, en el caso de la Trinidad, o aquellas cosas que dependen de la voluntad de Dios y que por lo tanto no se pueden demostrar, ¿no? Es decir, ¿por qué Dios se hizo hombre? Bueno, eso es una decisión libre que toma Dios y por lo tanto no es demostrable bajo ningún argumento. Se puede dar razones de conveniencia, bueno, para nuestra salvación, pero no hay una demostración filosófica de eso, es imposible, ¿no? Ni siquiera de que hay encarnación. La encarnación la conocemos porque sucedió, y de hecho Cristo se hizo hombre y apareció. Dios se hizo hombre, pero no hay una demostración de la encarnación, digamos, ¿no? Pregunta de Carlos Sánchez, profesor Agustín. ¿Por qué es mejor en castellano decir composición de esencia y ser? Bueno, en castellano y en cualquier idioma, porque no se trata únicamente de que en las criaturas el ser se distingue de la esencia, sino que se distingue realmente, sino que la relación en la que están el ser y la esencia en las cosas creadas es una relación de acto y potencia entendidos como principios metafísicos. Y esa relación de acto y potencia es una relación de composición, es decir, que de alguna manera son concausas, vamos a decir así, del ente, en distintos sentidos, ¿no? El ser da la actualidad al ente, y la esencia, vamos a decir así, determina el ser a un modo particular. Son concausas, y esas concausas se encuentran en una relación acto-potencial que es una relación de composición. Es distinto decir que hay una distinción real, o sea, no toda distinción real implica una composición. En este caso, la distinción real de esencia y ser, a su vez, implica una composición de esencia y ser en todo ente finito. Por lo tanto, no es que sea más propio o menos propio decir distinción o decir composición. Hay que decir las dos cosas. En todo lo finito hay una distinción de esencia y ser, una distinción real, y también hay una composición metafísica que es acto potencial. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, primero quiero decir que, bueno, es una ponencia bastante interesante. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Pero lo que todavía no me quedó claro, por decirlo así, sería qué relación intrínseca, podemos llamarla, hay entre el ser, la esencia del ser, y lo que es el acto de la potencia. Es decir, el acto es el ser y la potencia es la esencia. Exactamente. O sea, si lo que gracias por la pregunta ante todo. Si a lo que nos estamos refiriendo es a cómo se encuentran en relación el ser y la esencia en las cosas finitas, efectivamente, es una relación de acto y potencia en la que aquello que oficia como acto es justamente el ser, es más, es el acto en sentido más pleno. Todos los otros actos, por ejemplo, la forma, el accidente y demás, todas las otras el movimiento, todas las otras actualidades se fundan en el acto de ser, que es el acto
primero y más fundamental de todo ente. Y todo lo que no es el ser, en lo finito, pues no es solo la esencia. Ojo, porque Santo Tomás en realidad lo que dice es que la composición fundamentalmente es entre el sujeto y el ser, el sujeto completo. Lo que pasa es que hay algunos sujetos que son su esencia, vamos a decir así, o que se identifican con su esencia. Por ejemplo, las sustancias simples, los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, la composición es entre sujeto y acto de ser. Todo lo que en la cosa finita no es el acto de ser, se comporta como potencia respecto del acto de ser. Es un principio potencial que recibe el acto de ser. Esto se dice principalmente de la esencia, pero básicamente todo lo que hay en el ente finito y no es el ser, está actualizado por el ser y por lo tanto se comporta como potencia respecto del acto de ser. No sé si eso más o menos te clarifica o te confunde más. No, sí, la verdad sí me ayuda a complementar, pues. Muchas Vale. gracias. De nada. Bueno, Carlos Sánchez me pregunta, para usted, ¿cuál es el mejor tomista? Santo Tomás de Aquino. O sea, aquí no hay una competición, ¿no? Es decir, de quién es mejor, quién es peor. La filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino tienen una riqueza inmensa, increíble. O sea, es absolutamente increíble que una sola persona, solamente se explica por razones sobrenaturales, que una sola persona haya sido capaz de pensar tanto, con tanta profundidad y escribir tantas cosas tan enriquecedoras, ¿no? Es realmente, auténticamente increíble. A mí se me hace humanamente imposible pensar que algo así, ¿no? Entonces, esa riqueza que tiene la filosofía y que tiene la teología de Santo Tomás de Aquino es patrimonio de todos los cristianos, y es algo que podemos aprovechar todos, y cristianos y los católicos más específicamente, y que lo podemos aprovechar digamos, hasta el hartazgo y durante muchos siglos, y no se va a agotar, de tal manera que decir, bueno, ¿cuál es el mejor tomista? Bueno, hay muchos tomistas muy buenos en la medida en que son capaces de leer a Santo Tomás y a partir de su interpretación de Santo Tomás decir algo al hombre de cada época, ¿no? Vamos a decir así. Hay muchos tomistas a lo largo de los siglos que han sido muy buenos en actualizar, vamos a decir así, o poner en diálogo la filosofía y la teología de Santo Tomás con las distintas épocas que les tocaron vivir. Y en ese sentido, hay muchos que yo podría nombrar, pero no podría decir el mejor tomista es fulano o mengano, o ha sido fulano o mengano o perengano, ¿no? Es decir, en cada época hemos tenido, gracias a Dios, muchísimos buenos seguidores e intérpretes de Santo Tomás. No voy a nombrar a ninguno entonces, porque o hago una lista interminable y me quedo mucha gente fuera, o mejor no. Bueno, voy a empezar a nombrar, ¿por qué? Entonces vamos a empezar por los comentadores, ¿no? Cayetano, Silvestre de Ferrara, Báñez, ¿cómo se llama? Los tomistas del siglo XVII, XVIII, por ejemplo, Gonet, Villard, grandes intérpretes y comentadores de esas épocas. En fin, en el siglo XIX, pues también hay grandes tomistas. Ahora no me sale el nombre. Bueno, está Norberto del Prado, es entre 19 y 20, Garrigou Lagrange, Maritain, Gilson, Fabro, Sertilange, qué sé yo, son infinitos, ¿no? Hay una legión de tomistas que se podrían nombrar y no terminaríamos más. Y hay muchos que están vivos y que valen mucho la pena, ¿no? Entonces, pues en la actualidad, a mí de los que más me gustan es Thomas Joseph White, sin duda, ¿no? Pero hay muchísimos. Eleanor Stamp, a su modo, es una muy buena, no es una tomista, es una tomista un poco original, un poco que se aparta en algunas cosas, pero es muy buena filósofa y pensadora. John Whipple es un gran tomista. En fin, pues hay muchísima gente, no quiero dejar a nadie fuera, ¿no? Carlos Sánchez, ¿recomienda invertir tiempo en leer a Francisco Suárez? ¿Suárez se puede considerar un pensador tomista? Hombre, yo considero que Francisco Suárez es uno de los grandes pensadores, uno de los grandes filósofos
de la historia de la filosofía y es indispensable para entender la filosofía moderna, ¿no? Es decir, una cosa es, la pregunta puede entenderse de distintas maneras. Si yo recomiendo a Francisco Suárez como un autor fiable en el sentido de que lo que dice Suárez es la verdad o cosas por el estilo, no, yo considero que Francisco Suárez tiene muchísimos problemas, fundamentalmente problemas metafísicos, ¿no? Herejías o cosas por el estilo, sino problemas de sus principios metafísicos y la manera en que los aplica, ¿no? Pero yo que estudio, me dedico a la filosofía y me he dedicado mucho tiempo a la filosofía moderna y por ejemplo a Leibniz y demás, a mí me resulta un placer leer a Suárez porque me parece que es un pensador de una potencia especulativa muy grande y que yo aprendo mucho leyéndolo. Lo que pasa es que otra cosa, uno puede aprender de autores con los que no comparte todas las afirmaciones o todas las conclusiones o todo lo que dice, ¿no? Aún así, en contraste, uno puede aprender muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que Suárez, él se consideraba en algún sentido un tomista, pero porque todos los jesuitas se consideraban tomistas porque San Ignacio había dicho que en los estudios había que seguir en la filosofía a Aristóteles y en la teología a Santo Tomás. Por lo tanto, todos los jesuitas se consideraban a sí mismos tomistas, pero en realidad tienen un pensamiento, Suárez y otros, Vázquez y otros autores de la época, tienen un pensamiento muy, muy original que abreva de muchas fuentes, no solo de Santo Tomás, sino de Duns Scoto y de otros autores, y hacen una especie de cosa a veces un poquito ecléctica, ¿no? Que difícilmente uno la pueda reconocer como tomista propiamente, ¿no? Entonces, mi recomendación es que uno lea a Suárez si es capaz de, y le interesa profundizar en la filosofía moderna sobre todo, ¿no? Porque él es el padre de Descartes, de Leibniz y de todo lo que vino después, básicamente, ¿no? Entonces, es un autor que en ese sentido del que se puede aprender muchísimo. José Emanuel me pregunta, ¿qué opina de la tesis del Semina Verbi con relación a la literatura y la filosofía griega? Bueno, pienso que lo que decían los padres, San Justino, Clemente de Alejandría y todos los padres de la primera época, esto de que efectivamente había semillas del verbo en la filosofía y en la cultura griega en general y la cultura pagana en general, considero que es verdad, ¿no? Y lo mismo de que decía San Agustín, ¿no? Que todo lo de verdad que han dicho los paganos en realidad nos pertenece a los cristianos que tenemos la verdad completa, ¿no? Pero son semillas auténticas del verbo. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la famosa tesis del robo de los filósofos, ¿no? Esa idea de que supuestamente Platón y otros filósofos habrían robado sus ideas del Éxodo, de Génesis, Éxodo, del Pentateuco en general, ¿no? Esa era una tesis quizá un poquito famosa y más difundida en los primeros siglos del cristianismo, pero que no se sostiene en absoluto, ¿no? Pero lo de los semina verbi, sí, las semillas del verbo, las semillas de la verdad se encuentran en todos lados, ¿no? Y por lo tanto también, y fundamentalmente en la filosofía griega, yo recomiendo mucho la lectura de no solamente del discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, sino también de otras obras de Ratzinger cuando todavía no era papa. Tiene una especialmente sobre una cosa de muy joven, sobre el Dios de los filósofos y el Dios de la fe, o algo por el estilo, no me acuerdo ahora el título, donde explica esto de una manera muy, muy fantástica, ¿no? Es decir, que la filosofía griega fue una preparación para el Evangelio, una preparación auténtica para el Evangelio, y fue vamos a decir así, un hecho providencial, pero sobre todo la tesis más fundamental es que el cristianismo y la revelación cristiana se distingue en general de las religiones, de las otras religiones antiguas, paganas y en general, en que no es una religión de ritos culturales, es una religión con pretensión de verdad. Y por eso el interlocutor o el diálogo en el que entra la filosofía, el pensamiento cristiano, es con el pensamiento filosófico y no con las otras religiones. Fíjense que el diálogo que se da en los primeros siglos del cristianismo entre San Agustín, pues, Clemente de Alejandría, los padres griegos, etc., ellos no dialogan con otras religiones, no hacen un diálogo interreligioso, dialogan directamente con la filosofía,
¿no? Con lo que ellos se miden es con aquel discurso que tiene pretensión de verdad, porque la revelación cristiana tiene pretensión de verdad, no pretende ser un mero barniz cultural. Martín Moreno me pregunta, profesor, ¿alguna declaración de Jesús o en la teología de San Pablo que pueda ser similar a la metafísica del Éxodo? Bueno, Jesús dice, yo soy. Entonces, y cuando dice yo soy, lo quieren matar, porque está atribuyéndose a sí mismo el nombre de Dios. No me acuerdo el pasaje, yo no, soy muy malo recordando pasajes de la Escritura, pero si alguno lo puede poner por ahí, Jesús afirma de sí mismo, bueno, yo soy. Entonces, Marco Ibarra, ¿cuál es la diferencia o pensamiento que habría? En Juan 8 dicen, vale, muy bien, versículo, no sé. ¿Cuál es la diferencia o pensamiento que habría entre los tomistas neoclásicos a los clásicos respecto al tema que nos ha expuesto? Bueno, entonces, no sé exactamente qué se puede entender por un tomista neoclásico y qué se puede entender por un tomista clásico. Yo sí sé lo que se puede entender por un teísta clásico y un teísta neoclásico, ¿no? El teísta clásico, el teísmo clásico en general es el teísmo de los autores propios de la gran tradición judeocristiana, San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, etcétera, que afirman de Dios, vamos a decir así, los atributos tradicionales, ¿no? Es decir, no solamente que Dios es el bien absoluto, la perfección absoluta, sino que es absolutamente simple, atemporal, impasible, etcétera, etcétera, un montón de atributos que ahora hay algunos autores que se llaman a sí mismos teístas neoclásicos que niegan esos atributos. Pero no conozco ningún tomista que sea un teísta neoclásico, porque básicamente es imposible, ¿no? Es decir, si uno es tomista, no puede ser un teísta neoclásico, porque Santo Tomás afirma claramente la simplicidad divina, la inmutabilidad, la atemporalidad y una serie de atributos que el teísmo neoclásico en general niega. Entonces Marco Ibarra corrige, efectivamente lo que quería era, vale, o sea, releo la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los teístas neoclásicos y los clásicos respecto del tema que nos ha expuesto? Bueno, la diferencia es abismal, ¿no? Porque el teísmo clásico, la tesis más quizá distintiva del teísmo clásico respecto del teísmo neoclásico es la tesis de la simplicidad divina. Es decir, el teísmo clásico lo que afirma es que Dios es absolutamente simple. Eso quiere decir que no solamente no está compuesto de partes, ni físicas ni metafísicas, sino que además es idéntico con todo lo que hay en él. Es decir, que todo lo que hay en Dios es Dios mismo, es decir, que todas sus propiedades intrínsecas se identifican con su propia esencia. Bien, esta tesis de la simplicidad divina es solidaria, vamos a decir así, con la tesis de que Dios es su mismo ser y que Dios es el mismo ser subsistente. Es decir, las dos tesis van de la mano. Por lo menos en Santo Tomás y en la mayor parte de los autores que yo conozco, decir que Dios es el que es o que Dios es el ser implica decir que Dios es absolutamente simple y viceversa. Decir que Dios es absolutamente simple significa que Él es el ser puro, ser infinito, acto puro de ser, o lo que sea, o lo que sea, no, eso mismo. Y en ese sentido, después todos los otros atributos que sostiene el teísmo clásico, por ejemplo, la atemporalidad se sigue de la inmutabilidad, y la inmutabilidad se sigue de la simplicidad. Porque Dios es simple, no está compuesto de partes, por eso no puede cambiar. Solo puede cambiar aquello que tiene partes distintas, porque en el cambio se conserva algo y se pierde algo. Por lo tanto, algo que es simple es a su vez inmutable. Y si es inmutable, es atemporal, porque el tiempo es la medida del paso del tiempo, es la medida del movimiento, según el antes y el después. En las realidades en las que no hay movimiento, tampoco hay tiempo. Por lo tanto, si Dios es absolutamente simple, es inmutable y es atemporal, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre el teísmo clásico y el neoclásico fundamentalmente estriba en la simplicidad divina. El teísmo neoclásico lo que sostiene es que Dios no es simple,
no es inmutable, no es atemporal y ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que un teísta neoclásico sostenga que Dios es el ser o que Dios es el que es, porque esa tesis llevaría prácticamente de manera directa a afirmar la simplicidad divina. Por lo tanto, si lo que rechaza el teísta neoclásico justamente es la simplicidad y todos los atributos que se fundan en la simplicidad, es muy difícil que interprete aquello de el que es o yo soy el que soy en el sentido que lo hemos expuesto. De hecho, hace poco vi un diálogo hoy o ayer, entre Ryan Mullins y Gavin Kerr, en un diálogo, en un canal de YouTube, donde Ryan Mullins, que es teísta neoclásico, efectivamente interpreta Éxodo 3:14 de un modo completamente distinto. Dios es el que será, dice él. Bueno, no sé exactamente si lo que él sostiene ahí es adecuado desde el punto de vista filológico, pero su tesis es que Dios no es el ser, sino que Dios, pues cuando dice yo soy el que soy, dice yo soy el que será, y ya vais a ver quién soy cuando obre cumpliendo mis promesas y una serie de cosas por el estilo. Pregunta de Carlos Sánchez. Me pone en una situación hipotética. Vamos a ver. Está con su familia y una persona le dice que es ateo. Tiene mucho tiempo, 1 o 2 horas. ¿Qué argumento usaría y por qué? ¿Realmente puede haber tomistas ateos, agnósticos y protestantes? Voy a empezar por esa última pregunta, que es mucho más fácil. ¿Puede haber tomistas ateos? Es muy difícil eso, porque el tomismo consiste precisamente en una filosofía y una teología que parte y que tiene como principio fundamental que todo cuanto es y todo cuanto tiene el ser por participación lo recibe de aquel que tiene el ser por esencia, y eso es una tesis nuclear de la filosofía y de la teología de Santo Tomás, y por lo tanto es imposible virtualmente ser tomista. No sé qué querría decir ser tomista y ser ateo, o qué querría decir ser tomista y ser agnóstico. Tendría que ser tomismo respecto de algunas tesis muy particulares de algún campo muy particular de la filosofía. Por ejemplo, que uno dijera así, hay intelecto agente, que es lo que dice Santo Tomás, pero no hay Dios, ¿no? Bueno, es un tomismo un poco particular, ¿no? O que dice, sí, todo conocimiento parte de los sentidos y luego procede por abstracción, y en eso soy tomista, pero en todo lo demás no. Bueno, es un tomismo un poco particular también, ¿no? Que no sé si se puede llamar tomismo. Lo mismo con el agnosticismo. O sea, ser tomista y agnóstico es prácticamente una contradicción también. Ahora, si se puede ser protestante y tomista, eso sí, porque de hecho hay muchos protestantes tomistas. Obviamente no pueden ser tomistas al 100%, porque Santo Tomás afirma cosas que son propias del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la Eucaristía, a la Iglesia en general, y una serie de cosas, ¿no? Y sobre el Papa, en fin, una serie de cosas que ningún protestante quizá aceptaría, o que la mayor parte de los protestantes no aceptarían, y sin embargo son tomistas en lo que se refiere a la totalidad quizá de la metafísica o de la filosofía de Santo Tomás, pero no en la totalidad de su teología. Bueno, de esos sí que hay algunos, y eso es más normal o más natural que encontrarse un tomista ateo o un tomista agnóstico, ¿no? Entonces vuelvo sobre la primera parte de la pregunta. Si yo estoy con mi familia y alguien, bueno, yo tengo en mi familia mucha gente que es atea o agnóstica, pero lo normal es que no converse con ellos sobre estos temas, ¿no? Y yo creo que esa situación hipotética no se puede plantear así en abstracto, ¿no? Es decir, tendría que ver en concreto de qué tipo de persona se trata y qué clase de apertura tiene para hablar de estos temas e interés genuino por entender y hablar de estos temas, porque uno se puede encontrar en situaciones muy diferentes, con gente muy diferente, y no por el hecho de que alguien le diga que es ateo, uno tiene que salir a bombardearle con las 5 vías o con cualquier otro argumento a favor de la existencia de Dios. Primero, lo más prudente es que uno entre en un diálogo genuino y auténtico con la otra persona, y que la otra persona le manifieste cuáles son sus intereses más profundos y demás, y a partir de ahí tener un diálogo filosófico o teológico o lo que sea, pero desde la profundidad y desde el genuino interés y la búsqueda de la verdad, y no para tratar de convencerlo, ¿no?
Entonces, yo tendría que ver muy bien la situación particular para ver exactamente cómo obrar con mayor prudencia y también con mayor respeto a la otra persona.